Existen leyendas llegadas de todos los rincones de la tierra que hablan acerca de fuentes naturales de las que brotan aguas milagrosas. Se habla de ríos, árboles, frutos y pócimas con poderes para rejuvenecer a las personas. Durante milenios, el sueño de hechiceros, magos y alquimistas ha sido el de encontrar una sustancia que les otorgue la eterna juventud. Esto es La Torre del Cuervo. La inmortalidad como don precioso ha sido objeto de muchas leyendas, historias y mitos, donde se manifiesta a través de objetos o utensilios maravillosos, que en ocasiones representan el fin del viaje o la gesta del héroe. La piedra filosofal alquímica, la panacea universal y el elixir de la vida mantienen el mismo simbolismo de las aguas que emanan de la fuente de la juventud. La legendaria fuente de la juventud es un símbolo de la inmortalidad. Las leyendas cuentan que sus aguas tienen propiedades curativas, purificadoras y regenerativas, y que la persona que se bañe en ellas le será completamente restaurada su juventud. Es también conocida como la fuente de la vida o de la inmortalidad, y está muy entremezclada en su origen mítico con el río de la inmortalidad y el árbol de la vida. Según la tradición, esta fuente es la Fons Juventutis, que está ubicada al pie del árbol de la vida, en el centro del paraíso terrenal, y de donde brota el agua de la inmortalidad. Sus aguas pueden asimilarse a la bebida de inmortalidad, mejor conocida como Amrita, el néctar de los dioses. Las propiedades del agua de la fuente de la juventud, a diferencia del río de la inmortalidad, no era hacer inmortal al hombre, sino renovar su vigor, rejuvenecerlo, en definitiva, lograr la eterna juventud. Sin embargo, ambos mitos, al extenderse por el mundo, se confundieron y se complementaron. A veces el agua milagrosa aparece vinculada a una piedra o una roca de la que brota o con la que directamente se confunde. En la tradición hermética, el elixir de la vida guarda una íntima relación con la piedra filosofal. Así lo vemos en la leyenda de Alejandro Magno en busca de la piedra conspicua que Adán llevaba consigo cuando abandonó el paraíso, y que emitiendo una luz señala la presencia de un manantial de aguas que confieren la inmortalidad. En Europa es conocida la fuente de la juventud del Códice de Esfaera, en Florencia, relacionada como el símbolo del jardín, donde suele haber una fuente central, como en el ejemplo del Jardín de las Delicias del Bosco, en el Museo del Prado. En una escena de la pintura mural del Castillo de la Manta, en Saluzzo, Piemonte, todos los personajes representados junto a esta fuente de la vida experimentan una mejoría física al contacto con el agua milagrosa. Lo mismo sucede en la xilografía de Jungbrunnen de 1520, donde los viejos, enfermos y lisiados llegan hasta la fuente esperanzados. Por otro lado, el simbolismo alquímico del tema de la fuente de la juventud ha sido señalado en numerosas ocasiones. El Jardín de las Delicias del Bosco presenta en su centro un alto alambique. Su cuello emerge de una media luna. Del cuello del alambique emergen dos fuentes de agua mágica que caen sobre el lago que está en la base. Un personaje toma con placer el agua que sale de la fuente. En otra pintura del Bosco, llamada El Paraíso Terrenal, vemos una fuente donde se ve a Adán y Eva en el paraíso. En el centro de un estanque se alza otra elegante fuente con múltiples salidas de agua. Muchos enclaves sagrados han sido relacionados con manantiales o fuentes naturales con esta capacidad milagrosa de las aguas.
Algunos seguidores de la leyenda creen y sostienen testimonios de que dicha fuente se encuentra en el océano Ártico y que el agua de la fuente concede sus poderes a las aguas de este océano. Suponen que la persona que se baña desnuda en las noches de luna llena en las aguas cálidas de la parte del Ártico más próxima al Polo Norte es bendecida con la inmortalidad. Pausanias, geógrafo e historiador griego durante el siglo II después de Cristo, mezcló mito y realidad, señalando una fuente llamada Canatos, afirmando que se situaba próxima a Nauplia, en el Peloponeso, y en la que la diosa Hera se bañaba una vez al año y renovaba, gracias a este baño, su virginidad. Dicen también que era el propio Zeus que transformaba ninfas en agua, rejuveneciendo a todo aquel que se bañara en esta agua sagrada. Algunos creen que la búsqueda por la fuente de la juventud fue una de las razones por las que Fernando e Isabel, los reyes de España, apoyaron y financiaron los viajes de Cristóbal Colón, ya que también creían que el jardín del Edén estaba en el actual continente americano. Textos que datan del medievo hablaban de que junto a las puertas de entrada al paraíso se situaba la fuente de Juventas, y que quien tomara de ellas 3 veces en ayuno quedaría libre de toda enfermedad y viviría como un joven. Por eso creían que la fuente de la juventud estaba en América, porque inicialmente estaban convencidos que el paraíso se encontraba aquí, y si el paraíso estaba aquí, justo al lado estaba la bendita fuente. Algunas versiones cuentan que, después de ser descubierta por los árabes, fue robada por los bárbaros, que por su parte fueron maldecidos por el líder de la aldea, y el barco donde partieron se hundió, llevándose la fuente de la juventud junto con él. Desde entonces, algunas personas creen que la fuente, por no ser natural y contener aguas muy puras, no fue tragada por el mar, sino que flota por los océanos y algún día alcanzará alguna costa. Otros dicen que la fuente de la juventud está en pleno océano, en una isla aún no clasificada, y que si alguien llega a beber de sus aguas, será transportado al pasado. Se estima que la leyenda sobre la fuente de la juventud nació hace miles de años, alrededor del 700 a.C., probablemente en la región norte de la India, más específicamente como un pozo hindú de la juventud. La leyenda sobre la existencia de esta fuente se preservó en escritos antiguos y llegó hasta Europa a través de viajeros y mercaderes. La primera referencia conocida del mito de una fuente de la juventud está en el tercer libro de las historias de Heródoto, en el siglo IV a.C. Allí comenta la entrevista entre el rey de Etiopía y los embajadores del rey persa Cambises II. Tomando de aquí ocasión los ictiófagos de preguntarle también cuál era la comida y cuán larga la vida de los etíopes, respondióles el rey que acerca de la vida, muchos entre ellos habían que llegaban a los 120 años, no faltando algunos que alcanzaban a más. En cuanto al alimento, la carne cocida era su comida y la leche fresca su bebida ordinaria. Viendo entonces el rey cuánto admiraban los exploradores una vida de tan largos años, los condujo él mismo a ver una fuente muy singular, cuya agua pondrá al que se bañe en ella más empapado y reluciente, como si se untara con el aceite más exquisito, y hará despedir de su húmedo cuerpo un olor de viola finísimo y delicado. Acerca de esta rara fuente, referían después los enviados ser agua tan ligera que nada sufría que nadase en ella, ni madera de especie alguna, ni otra cosa más leve que la madera, pues lo mismo era echar algo en ella, fuese lo que fuese, que irse al fondo al momento. Y en verdad, si tal es el agua cual dicen, no se pudiera conjeturar que el uso que de ella hacen para todos los etíopes hará que gocen los macrobios de tan larga vida. En el Evangelio de Juan se narra el episodio del estanque de Betesda, en Jerusalén, donde Jesús realiza el milagro de curar a un hombre aparentemente lisiado. Sin embargo, aparte de la intervención de Jesús, el texto claramente indica que había previamente una creencia en las propiedades curativas de esas aguas y una práctica ritual de sumergirse en ellas.
Después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. También en esa época, se dice que Alejandro Magno intentó descubrir la fuente de la juventud, o el río de la inmortalidad, durante su campaña en la India, pero nunca lo encontró, y poco tiempo después, murió de fiebre a los 33 años. En la Edad Media, las versiones orientales de las novelas de Alejandro Magno cuentan la historia del agua de la vida, donde Alejandro Magno y su siervo cruzan las tierras de la oscuridad para encontrar la fuente de aguas curativas. También se mencionaba la fuente de la juventud en el libro de las maravillas del mundo de Juan de Mandeville y en diversas obras sobre el enigmático Preste Juan, un mítico rey en cuyo reino supuestamente se encontraba la fuente de la eterna juventud y un río de oro. Las historias de los nativos del continente americano sobre la fuente curativa estaban relacionadas con la mítica isla de Bimini, un país de riqueza y prosperidad situado en algún lugar del norte, posiblemente en la ubicación de las Bahamas. Según la leyenda, los españoles supieron de Bimini gracias a los arahuacos de la Española, Cuba y Puerto Rico. Sekene, un jefe arahuaco de Cuba, al no poder resistir la tentación de Bimini y su fuente restauradora, reunió a un grupo de aventureros y navegó al norte en su búsqueda para no volver jamás. Sus antiguos súbditos más optimistas decían que Sekene y sus seguidores habían encontrado la fuente de la juventud y vivían lujosamente en Bimini. Bimini y sus aguas curativas eran temas muy difundidos en el Caribe. El cronista italiano Pietro Martire de Anghiera hablaba de ellos en una carta que escribió al Papa en 1513, si bien él no creía en estas historias. Por otro lado, encontramos que fuentes españolas afirmaron que los indios taínos del Caribe también hablaban de un río rejuvenecedor y una fuente mágica capaz de revertir el proceso de envejecimiento y curar las enfermedades, que existía en algún lugar al norte de Cuba. Se cuenta que estos maravillosos rumores llegaron a los oídos del explorador español Juan Ponce de León, y aún no habiendo cumplido 40 años, escuchó hablar por primera vez a los nativos del Caribe sobre la maravillosa fuente de la juventud. Las historias que contaban hablaban acerca de una isla llamada Bimini, en cuyas tierras brotaba un maravilloso manantial que convertía a los viejos en jóvenes. Aunque sabemos que las historias sobre una fuente con propiedades de rejuvenecimiento no eran nuevas y eran conocidas por toda Europa ya desde los tiempos de Heródoto, para Ponce de León, el solo hecho de escucharlas en boca de los indígenas americanos supuso una confirmación de su autenticidad, y a partir de ese momento, una sola idea lo obsesionaría: hallar la mítica fuente de la juventud. Otra referencia a la fuente de la juventud la encontramos en la obra de Hernando de Escalante Fontaneda, que pasó 17 años como cautivo de los indios tras naufragar en Florida al ser solo un niño. En su memoria, hace mención de las aguas curativas de un río perdido, al que él llama Jordán, y sobre Ponce de León buscándolas. La fuente de la juventud también es mencionada por el autor Antonio de Herrera y Tordesillas, en su Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano. En su obra afirma que los caciques nativos hacían visitas regulares a la fuente,
Allí menciona que un frágil anciano se volvía tan completamente restaurado que podía reanudar todos los ejercicios del hombre, tomar una nueva esposa y engendrar más hijos. Ponce de León había nacido aproximadamente en 1470 en la ciudad de Valladolid. Su mejor opción fue embarcar en busca de fortuna rumbo a América, a donde llegó en 1502, formando parte de la flota del gobernador Nicolás de Obando. Tras participar en la dominación de la Española, la actual Santo Domingo, y conquistar la isla de San Juan, actual Puerto Rico, obtuvo el poder económico y el prestigio suficientes como para consagrarse a su obsesión. Insatisfecho con su riqueza material, en 1512 consigue el permiso del rey para buscar la isla de Bimini y su fuente. Y en febrero de 1513 emprende una expedición con 3 navíos para localizarla. Según los primeros historiadores, fondeó en la costa oriental de la Florida el 2 de abril y llegó a tierra un día después. Ponce de León cree en un principio haber llegado a Bimini, a la que rebautiza con el nombre de la Florida, hasta que se da cuenta que no ha descubierto una isla, sino una península, perteneciente a un territorio mucho más amplio. A lo largo de sus exploraciones por esta nueva tierra, Ponce de León se baña en cada río, arroyo, manantial y pantano que encuentra en toda la Florida, pero, para su desgracia, seguirá sin experimentar los milagrosos efectos de la ansiada fuente de la juventud eterna. En febrero de 1514, sin éxito alguno y desilusionada, la expedición regresa a San Juan, pero a pesar del fracaso, Ponce de León mantiene su convicción en que la mítica isla de Bimini se encuentra oculta en algún lugar del Mar Caribe, esperando ser descubierta. Con esta idea, y lleno de nuevos bríos, vuelve a España, y en la corte insiste acerca de la fuente de la juventud, consiguiendo que el rey lo nombre adelantado de Bimini y Florida, y en 1515 parte de nuevo desde Sevilla con 3 navíos. Pero para su mala fortuna, sucede lo inesperado. Ponce de León, ya con su prestigio casi inexistente debido a las burlas de los que le acusaban de perseguir quimeras, no puede mantener las naves bajo sus órdenes, y debido a un error, durante una escaramuza contra los indios que causó varias bajas en su flota, la expedición se disgrega en cuanto llegan a San Juan. Una vez más, la fuente de la juventud evade los esfuerzos de Ponce de León por encontrarla. Años más tarde, en 1521, después de muchos problemas y desgracias personales, Ponce de León se embarca de nuevo en busca de la mítica fuente. En cuanto llegan a tierra, su primera acción es establecerse y construir un poblado. Pero de nuevo, la suerte le da la espalda, y su asentamiento es atacado por los nativos. En el enfrentamiento, muchos de sus hombres mueren y él es herido con una flecha. Malherido, apenas puede regresar con vida a Cuba. Pero esa misma herida será la puerta por la cual finalmente es abrazado por la muerte, desvaneciendo su sueño de poseer la inmortalidad en la fuente de la juventud eterna. Así fue como la leyenda de la eterna juventud, otorgada por una misteriosa fuente de agua en una isla perdida, consumió los últimos años de vida de Ponce de León. Espero que te haya gustado esta historia acerca de la búsqueda de la fuente de la juventud. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor dale like y compártelo en tus redes sociales, que eso ayudaría mucho a que siga creando materiales como este. Si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete para no perderte ninguno de los videos que estaré subiendo. Y también dime, ¿qué piensas acerca de la fuente de la juventud? ¿Será real o sigue siendo un mito y una leyenda en la mente de los hombres? Y recuerda, el misterio repta en la noche, mientras el cuervo observa, inerte, desde su torre.